Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profe. Prometí subir un video donde explicase los motivos por los cuales un sector muy pronunciado y no poco numeroso de peruanos le tienen todavía una enemistad, le guardan un resentimiento a los chilenos a causa de la Guerra del Pacífico que fue hace más de 140 años. Por ejemplo, tú le preguntas a un peruano si le tiene bronca o enemistad o inquina a un brasilero, siendo Brasil el país que más territorio nos ha ganado, 451.000 kilómetros cuadrados, sin haber tenido una sola guerra con ellos, no. Si le preguntas si le tenemos enemistad a Ecuador, habiéndole ganado la guerra en 1941 y habiéndoles entregado territorio, aún con victoria de nuestro lado, una zona conocida como Sucumbíos al norte del Perú, que son 111.000 kilómetros cuadrados, no. Si le preguntas si tenemos enemistad con Colombia, que en la guerra, que no hubo disparos, de 1931, años antes habíamos entregado una zona al norte llamada Leticia, que son 127.000 kilómetros cuadrados y el trapecio amazónico, no. Si le preguntas a los peruanos si le tenemos alguna enemistad al boliviano por habernos ganado 91.000 kilómetros cuadrados en el siglo XIX, no. Entonces, si le preguntas por Chile, te dicen que sí, porque el chileno es ambicioso, codicioso, que el chileno nos robó, que el chileno hizo esto y lo otro. Espérate. Hay detalles importantes. En primer lugar, Chile era un país más pequeño. Eso lo expliqué en un video anterior. Los motivos por los que perdimos la guerra. Chile no nos ganó Arica. Chile compró Arica, 6 millones de dólares. Leer el Tratado de Lima de 1929, artículo 6, donde claramente se estipula el pago de 6 millones de dólares americanos por el territorio de Arica. Y Tacna nos la devuelven en 1929. Sí es cierto que no se respetó el Tratado de Ancón, artículo 3, el plebiscito. Sin embargo, ello no es un motivo real por el cual se mantenga una enemistad tan grande contra el país del sur o el vecino del sur. Entonces, ¿cuánto nos ganó Chile? Vamos a hablar de números, que a los liberales y libertarios nos gustan mucho. Pues bueno, 56.000 kilómetros cuadrados. Bolivia, 91.000. Brasil, 451.000. Colombia, 127.000, aunque fue un trueque. Y Ecuador, habiéndole ganado la guerra, 111.000 kilómetros cuadrados. No es por el tamaño de territorio que le tengamos una enemistad. Espérenme un momento, me voy a salir del grupo. Que le tengan una enemistad a la gente de izquierda, principalmente al chileno o el peruano ignorante, lamentablemente. Entonces, ¿por qué le tenemos tanta bronca? Si no es por territorio. Por tres motivos que aquí hoy voy a mencionar con mucha claridad. Primer gran motivo de por qué la enemistad que Perú en su gran mayoría le guarda al vecino del sur es muy fuerte. El cautiverio de Tacna y Arica. Después de la derrota fulminante que tuvimos en la Guerra del Pacífico, que duró de 1879 hasta 1883, el Perú firma un acta de paz, un tratado de paz en la playa de Ancón, que se conoce como el Tratado de Ancón, el 20 de octubre del año 1883. En este tratado dice claramente en el artículo 3 que Perú le cederá a Chile los territorios de Tacna y Arica por un periodo de 10 años y un plebiscito decidirá el futuro de ambos territorios. Durante 49 años, no a los 10, sino durante 49 años, Perú y Chile van a pelearse por Tacna y Arica. Es cierto, Chile no cumplió en devolverlas a través de un plebiscito, porque ese plebiscito nunca se llevó a cabo. Cierto también es que el gobierno chileno puso infinidad de trabas para que se cumpliera, pero durante esos 49 años se escribirán muchos libros con una carga emocional muy grande de parte de Perú contra Chile y de Chile contra el Perú. Los historiadores chilenos que escribirán durante ese tiempo, conocido como el cautiverio de Tacna y Arica, van a escribir hacia el Perú con un concepto siguiente: el peruano es un resentido, el peruano es un mal perdedor. Y el peruano que escribirá durante el tiempo del cautiverio describirá al chileno como un codicioso, como un traidor y como un incumplidor, porque ciertamente Chile estaba incumpliendo el Tratado de 1883, Tratado de Ancón, artículo 3, no permitiendo que se llevara a cabo el plebiscito y poniendo otras condiciones, como por ejemplo comprar Tacna y Arica, cedérsela a Bolivia, cedérsela a Estados Unidos, o que se han de declarar una república independiente. Ese es el principal motivo entonces por el que muchos peruanos se han alimentado de libros de historia con mucha carga negativa hacia Chile, porque se escribieron durante el cautiverio de Tacna y Arica, y sobre todo ahí fortalece mucho
el tiempo de la chilenización de estos territorios, que fue una época muy dura, porque si tú viajas a Tacna y encuentras a tacneños reales, o sea, con ascendencia italiana, ellos te contarán que no le perdonan jamás lo que pasó durante esos 49 años que Tacna estuvo sometida al gobierno chileno. Incluso hay una leyenda que asegura que Pinochet habría nacido en Tacna, algún día explicaré eso también, pero Salvador Allende creció también en Tacna durante la época del cautiverio. Segundo motivo de por qué muchos peruanos, mayoritariamente de izquierda y también ignorantes de historia, le tienen todavía un resentimiento a Chile. Porque perdimos la guerra con un país chiquito. Y al ser un país chiquito, no nos cae en la cabeza de cómo pudimos haber perdido contra ellos. ¿Cómo un país tan pequeño pudo llegar a la capital? ¿Cómo un país tan pequeño, con pocos recursos, pero un país rico, con salitre en Tarapacá, con guano en las islas de Chicha, pudo haber perdido con ellos? Entonces, ante este país pequeño y al haber perdido la guerra, tenemos que buscarnos un culpable. Y ahí entra la figura de Inglaterra, que es evidentemente un mito, que ya también en otro video trataré de desasnar a los historiadores de izquierda, a los revisionistas de izquierda, a los académicos de izquierda que han hecho de esto un mito gigantesco, que obviamente el que no se ha leído un libro en su miserable vida va a creer que es cierto. Pero el mismo Andrés Severino Cáceres, cuando le preguntan después de la Guerra del Pacífico en honor a la batalla de Tarapacá, 27 de noviembre de 1879, años después le hacen una entrevista por el aniversario de esta batalla que ganamos, y él fue el que encabezó esta batalla victoriosa, le preguntan los motivos de por qué Perú perdió la guerra. Él jamás menciona a Inglaterra. Si verdaderamente Inglaterra tuvo una intervención militar o económica como gobierno en la Guerra del Pacífico, ¿por qué no lo mencionó Andrés Severino Cáceres? ¿Por qué Cáceres no lo mencionó claramente? Porque simplemente eso fue inventado por James Brain. Pero repito, esto lo voy a explicar en otra oportunidad y no hoy, porque en este momento estamos hablando de por qué es que un grupo muy numeroso de peruanos le tiene una carga emotiva, rencorosa, inquina hacia los chilenos. Y es, repito, el segundo motivo, porque perdimos la guerra con un país chiquito y no encontramos otra alternativa que culpar pues a los chilenos y la envidia, el odio hacia un país que estaba mucho más ordenado que nosotros. Tercer motivo, es que el Estado peruano se ha dedicado a generar desde la educación pública un odio hacia los chilenos. ¿Y por qué? ¿Por qué tu profesor del colegio odiaba tanto a Chile? ¿Por qué tu profesor de escuela pública o también privada en algunos casos odia tanto al país del sur? ¿Por qué le tienen tanta bronca? Porque han sido adoctrinados desde el Estado a través del monopolio de la educación, que es la currícula nacional, para llenarnos de un resentimiento hacia ellos. De esta manera, odiando al chileno, tú te ciegas y no te das cuenta que los verdaderos responsables de haber perdido la guerra del 79, siglo XIX, fueron de los políticos. O Torongo no como Torongo. Entonces jamás el político va a escribir en un libro de historia, como yo sí lo escribí en mi libro Perú y Chile, Historia de una Enemistad, jamás lo va a explicar y decir, ¿sabes qué? Yo tuve la culpa. La casta política miserable que ha gobernado al Perú 200 años tiene la culpa de todos los territorios que hemos perdido. Eso jamás lo leerás en un libro de historia, porque los libros de historia están sometidos a una ideología política utilizada por el Estado para generar odio, mentiras y resentimientos. Entonces usan el sistema educativo para llenarnos de odio hacia el chileno y tú dices, oh, los chilenos eran unos desgraciados. ¡Epa! Así distraes la mirada y no te enfocas en el verdadero culpable, que fueron los políticos, porque fueron los políticos quienes firmaron el Tratado de Alianza Defensiva Secreta el 6 de febrero de 1873 con Bolivia en secreto, y nos arrastrará estos 6 años después a la Guerra del Pacífico. Fueron los políticos peruanos, no el ciudadano peruano, quienes, encabezados por Nicolás de Piérola, firmaron el contrato Dreyfus en 1869, que 3 años después nos va a llevar a la bancarrota. Fueron los políticos peruanos quienes no aprobaron lo que Miguel Grau tanto insistía, en comprar buques para defendernos de un país que el sur, que es nuestro competidor por excelencia. Entonces, este tercer motivo es importante. Son los políticos los que han generado a través de la currícula nacional educativa un odio incesante contra los chilenos. Y eso es algo que aquí en este video estamos aclarando. Y cuarto y último motivo, y este es uno de los más importantes junto con el motivo político, porque Chile llegó a Lima.
Ecuador no llegó a Lima, Colombia no llegó a Lima, Bolivia no llegó a Lima, y aunque Brasil no tuvimos guerra y nos quitó tanto territorio, tampoco. El único país, excepto de España, que ha tenido una guerra con Perú y que ha logrado poner su bandera en Palacio de Gobierno es Chile. Y esto nos jode, nos hierve la sangre. A los de izquierda dicen, por eso odio al chileno. Pero a mí me hierve la sangre como liberal, no en contra de Chile. Yo felicito a Chile, porque obviamente fueron exitosos en la guerra. Porque el liberal no es envidioso. El envidioso es el zurdo. Entonces, yo como liberal, a quien le echo la culpa de que un país pequeño, ínfimo, ridículo en cuestiones económicas y naturales, para 1879, haya logrado poner su bandera con la estrella solitaria en Palacio de Gobierno, quien tiene la culpa de esto son los políticos. Un profesor cualquiera dirá, no, los chilenos llegaron a Lima y sacaron nuestra bandera. Pero ¿quién lo permitió? Los políticos. La casta política tuvo la culpa de que Chile, que el 17 de enero de 1881 haya ingresado por Jirón de la Unión, haya llegado a Palacio de Gobierno, haya bajado nuestra bandera y haya colocado su bandera en Palacio. Espérate, y no solamente eso, ¿dónde está el presidente del Perú? Nicolás de Piérola se había escapado de Lima como una rata. No había nadie en Palacio de Gobierno. Entonces, ¿qué hizo Chile? Se sentó en el sillón de Pizarro un chileno llamado Patricio Lynch. ¿Cómo lo llaman a Patricio Lynch? El último virrey que tuvo el Perú en los libros de historia chilena. Estos son verdaderamente los motivos de por qué se ha alimentado de tanto odio los peruanos contra los chilenos. Este libro que tengo acá, que se llama Perú y Chile, Historia de una enemistad, que es mi libro, que lo puedes encontrar en los números que voy a dejar por acá, tú no vas a llenarte de resentimiento hacia Chile. Tú vas a encontrar a los verdaderos culpables. Los políticos nos arrastraron a una guerra con poco armamento, con el poco que teníamos, que era muy mal armamento, y con una división política, social y económica que hasta el día de hoy podemos seguir viendo. Así que si te gustó este video, no te olvides suscribirte, darle like, compartirlo, activar la campanita para poder estar conectado, y no te olvides que en el próximo video hablaremos si verdaderamente Inglaterra tuvo o no participación en la Guerra del Pacífico. Muchas gracias y hasta pronto.